Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Lo que estamos estudiando el día de hoy son las escrituras de Pablo, claro, y cómo la caída del hombre puso en peligro a todo el planeta. Afectó todo. Afectó la vida animal, las plantas, realmente afectó a la humanidad, lo afectó todo de una manera negativa. Y realmente la ciencia constantemente ha tratado de construir una nueva tierra y nunca llega a hacerlo, y no va a ser así hasta que Jesucristo, el dador de la vida, vuelva otra vez. Lauren, por favor, una vez más, lee. El versículo 20. Adelante. Porque las criaturas Creación. fueron sometidas a vanidad. La caída de Adán señaló la caída de la creación. No por su propia voluntad. La creación no pecó. Aún como tal no puede pecar, pero se sujetó al resultado del pecado, que es muerte. Sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Habla de Dios como aquel que dictó sentencia por la caída de Adán, pero a la vez nos dio una esperanza, y esa esperanza es Cristo, quien rectificará todas las cosas. Alabado el Señor. Permítame hacerles una pregunta. Dios creó al reino animal, Amén, ¿correcto? Sí, así es. Sí. Y los animales al principio eran dóciles. No habían leones que destruían carnívoros. Habían leones, pero eran dóciles. Y será así otra vez durante la edad del reino. Sí. Voy a hacer preguntas que le hacen a mi esposa en su programación. Doctor Dupree y Dave. David. Sí. Y Dave, bueno, creo que todos ahí ustedes. hemos estado. ¿Hay otros animales en el cielo? Hay arlequines. ¿Cómo dijo? Hay arlequines. Sí, la gente piensa que vamos a regresar montados a caballos, pero John simplemente no lo sabía. No sabía cómo describir una Harley. Bueno, había un grupo en Cleveland, Tennessee, que honestamente creía que Jesús iba a regresar en un arlequín blanco, y tenían el parque de arlequín en Cleveland. Sí. Entonces tenían que regresar a Cleveland, conseguir el arlequín, regresar al cielo y regresar. ¿Realmente creen Ellos eso? creían Sí. eso. Es una motocicleta blanca como las perlas. Sí. Pero sí, eso es lo que... ¿Pero Lauren estuvo en este grupo? No estaba en el grupo, pero no los pude ¿Usted fue encontrar. voluntario? No los pude encontrar, pero sí. Pero sí habrán caballos Sí, en el cielo, lo esa es sabemos. la idea, eso. sí. Así que todo el reino animal es bastante grande. ¿Piensan ustedes que hay otros animales? Si hay caballos, no hay razón por la cual no habrán Sí. otros. Todo es conjetura, no me gusta Lo decirlo, es. pero nadie lo sabe con seguridad. Lo único que sabemos es que sí, es lo que tenemos Sí. aquí. Y voy a leer unos versículos en Isaías 11:6 que dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Víboras muy venenosas, estas dos que mencionan aquí. Así que la creación... Bien, pero los animales morirán Bueno, entonces. obviamente, durante el reino milenial sí va a haber un reino animal. Sí. No se refiere a su muerte, porque una vez más yo no creo que la muerte va a ser tan impactante como lo es el día de hoy sobre la humanidad. Así que, bueno, a menos que haya un proceso que no conozca en cuanto a la naturaleza Bueno, y su si muerte. los animales no mueren en la edad del reino, entonces van a tomar control en la tierra en poco tiempo. Bueno, no sé, hermano.
Creo que tal vez aún van a ser usados. Yo pensaba que sabrías la respuesta de ella. Murieron en el huerto de Edén. Bueno, sí sabemos esto y en cuanto a mi entendimiento, una vez más viendo las escrituras, durante el reino milenial aún van a haber, Sí, para responder a esa pregunta. sacrificios llevándose a cabo. Vemos eso en Zacarías. Van a hacerse para las fiestas de los tabernáculos, así que los animales van a ser usados para sacrificios y van a haber animales en la tierra aún, así que los humanos aún necesitarán comer. Creo que aún vamos a ver los prospectos de que se va a comer comida animal. Y bueno, el hombre natural que viva durante el reino milenial aún va a continuar teniendo esa necesidad. Así que creo que va a ser una edad perfecta y restaurada, y el pecado no va a afectar a los animales como el día de hoy, porque ellos están sometidos a la maldición como la humanidad. Una vez que Cristo reine en el reino milenial, el pecado no va a estar ausente completamente porque habrá gente que aún cometerá actos de pecado. Así Pero es, al así mismo es. tiempo, los efectos del pecado en la creación serán removidos, así que las plantas van a crecer más eficientemente y van a ser más efectivas. Las plantas van a ser o los árboles van a ser para sanidad de las naciones. De esto se nos habla en Ezequiel. Así que vamos a tener un diferente clima y ambiente, y la tierra misma va a ser restaurada, y el reino de Cristo en perfección estará aquí. Así es. Bueno, niños nacerán durante la edad del reino. Claro, sí. Y habrán familias así como las Sí, hay hoy. amén, sí. Realmente, excepto algunos que no, ¿verdad? Sé que el Dr. Gray y yo tenemos un poco de desacuerdo sobre algo de lo que él hablaba en el libro de Apocalipsis, y ustedes estuvieron en la programación de Francis, así que tal vez lo Yo recuerdan. no estuve allí, no. Creo que Yo Dave, no que estoy hermano Dave. seguro. y cómo las naciones realmente comerán de los árboles que crecen, y tal vez está en lo cierto, no estoy diciendo que no sea así, es posible que sí lo sea. Realmente en este tiempo que la Escritura cita para siempre, no solamente la edad del reino, pero para siempre. Y ¿No es el versículo donde dice que las hojas son para la sanidad de las naciones? sí, así Sí, es. amén. Sí. Así es. Y realmente no recuerdo exactamente el versículo, pero estaba diciendo que el cielo es perfecto, ¿no? Y que no habrán cosas negativas allí. En Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22 nos lo muestra muy bien. De hecho, si no le importa, voy a leer unos cuantos versículos. Claro. Comienza en el versículo 1 y dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Así que yo creo que él está extrayendo de esa escritura, y también lo menciona en Ezequiel, creo que en el capítulo 47, que tiene que ver con el río de Así vida, es, y sus árboles serán para la sanidad de las naciones. Creo que todo esto tiene que ver con el reino milenial, y esto ahora es la edad eterna, pero en ambas edades podemos ver dispensaciones en las que sí habrá algún fruto y árboles que serán para la continuación de la sanidad y Me restauración. parece que en las notas dije, no lo he leído ya en un tiempo, pero que eso va a detener toda enfermedad, y no será porque tienen que comerlo porque están Correcto, enfermos, ¿no? más como prevención. Sino que será algo preventivo. Sí, permítame ver qué es lo que dicen sus notas Exacto. rápidamente. Y eso es lo que él está explicando, ¿no? Sí, Así es. Corresponde a la interrupción de todo tipo de Así enfermedad es. antes de que comience. sí, más como prevención. Eso no será por los santos glorificados, será por La gente las natural que personas continúe. viven. Bueno, ¿no siente usted, y una vez más todo esto es subjetivo, que en algún momento después de la última revuelta, la única gente que va a quedar va a ser gente que ha aceptado al Señor? Todos los Correcto. demás serán eliminados. Sí. ¿No cree usted que el Señor va a glorificarlos a ellos en algún punto? Leí recientemente un predicador que dijo lo mismo, no recuerdo quién era, pero que en algún momento en el futuro
el Señor glorificará a este grupo de personas. Correcto. Y a partir de entonces ya no va a ser necesario que haya sanidades porque estamos tratando con el cuerpo que no se va a enfermar. No se va a enfermar, el cuerpo es eterno. Además, con el pecado eliminado, también se elimina la necesidad del envejecimiento o la amenaza de la vejez, de la enfermedad, todo eso que está conectado a la caída y el pecado. Así que en algún punto es una posibilidad. Miren, es especulación nada más, pero yo siento como que es algo muy razonable, una conclusión muy razonable. No creo que realmente no se puede probar bíblicamente, pero... No se puede. Pero bueno, tiene sentido, lógicamente, la manera como se sabe de la naturaleza y el carácter de Dios. He leído comentarios de Apocalipsis que básicamente han dicho algo similar, así que puedo verlo, pero no puedo plantar mis pies definitivamente sobre esa decisión, pero creo que es una posibilidad estar en ese punto en el que el Señor nos va a dar a todos un cuerpo glorificado. Leí un comentario sobre Apocalipsis hace poco y recuerdo, la razón por qué recuerdo el nombre del autor es porque su nombre es Eugene Boring. Y eso significa aburrido. Y pensé, le queda muy bien el nombre para el teólogo. Aburrido, sí. Y mucho del comentario le quedaría muy bien. Estar de acuerdo con le queda muy bien el nombre. ¿Pasemos a ese comentario? Bueno, el doctor Boring, por lo que puedo entender, ya no está con nosotros y espero que nadie que lo conozca vea este comentario, pero sí, yo realmente recuerdo que su comentario sobre Apocalipsis fue... Bueno, pero creo que alguien tal vez pueda decir lo mismo de mí. ¿Sería qué? Sería muy aburrido, obviamente. No, pero él básicamente hizo la misma conclusión que usted, porque yo realmente comencé a leer acerca de esto hace unos meses después de que hablamos de esto un miércoles por la noche, porque yo estaba pensando más o menos lo mismo, que íbamos a recibir un cuerpo glorificado en algún Bien, punto. tenemos que ir a la pausa, me dicen. Ya volvemos, así que por favor, quédense allí y no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Ya estamos de vuelta. No terminaste de decir lo que estabas diciendo anteriormente, que el doctor Boring enseñó qué. Bueno, él escribió muchos comentarios. Él era un doctor creo que estaba en Vanderbilt, tal vez en Duke y otros seminarios así. Más que nada, era un teólogo tradicional, pero yo tengo uno de sus comentarios sobre Apocalipsis, así que comencé a revisarlo para ver qué era lo que tenía que decir. Estaba esperando que él fuese más que nada un teólogo reformado del fin de los tiempos y me sorprendió ver que él estaba más alineado con lo evangélico de lo que yo pensé. Pero él básicamente creía lo que el hermano Loren presentó o lo que usted presentó, pero no sé quién fue de quien usted lo leyó. Pero él dijo que en algún punto en el futuro él sentía como que el Señor le iba a dar a todos cuerpos glorificados después de los eventos finales y todo esto, que no solo vivirían eternamente y perpetuamente comiendo de esta medida preventiva, de este fruto de las hojas de los árboles para permanecer saludables, sino que tendrían cuerpos glorificados. Así que, miren, yo no creo que haya una manera de cómo se pueda decir eso definitivamente por las Escrituras, pero yo siento como que definitivamente es una posibilidad porque, bueno, conociendo el carácter y la naturaleza de Dios, y como dijo el hermano Larson, ya que el pecado ha sido completamente erradicado, definitivamente es algo que muy bien pudiera suceder. Bueno, sabemos que durante la edad del reino habrán animales porque la Biblia, John lo leyó varias programaciones atrás, que un niño realmente jugaría con el león, ¿no? León y el cordero no se afectarán de una manera negativa. Correcto. Sí, es interesante y me encanta. En el versículo 20 vemos que la creación no tuvo opción, fue sometida bajo la vanidad o bajo el sinsentido de la caída, pero
Dios también la sujetó a la esperanza, la misma esperanza que está viva en Cristo para toda la humanidad. Así que sí hay una restauración. La respuesta de Dios para la creación y la respuesta de Dios para la humanidad son una y la misma. Y ese es Cristo, que vino y murió en el Calvario. Así que aunque Él la sujetó o la sometió a la vanidad, también la ha sujetado a la esperanza, y la esperanza está en su Cristo. regreso. Solo como pensamiento, Finney Diggs, a quien yo respeto mucho en cuanto a su enseñanza de profecía bíblica, él, en cuanto a su comentario de el capítulo 22 que hemos leído en el versículo 2 en el libro de Apocalipsis con respecto a la nueva tierra y la edad perfecta, la edad eterna, como la llamamos, él dice que va a haber gente que vivirá eternamente en forma humana. Así que él no cree que van a ser glorificados. Ahora, una vez más, la Biblia no especifica claramente en cuanto a lo que yo he estudiado, pero ahora me ha dado una buena tarea. Sí. Sin embargo, Sí, él siente que ya no va a haber más enfermedad ni tampoco necesidad de sanidad, pero la sanidad y la vida eterna vendrá de las hojas de los árboles. Así que los que no sean glorificados aún continuarán procreándose y viviendo. Estaba pensando, porque me vino a la mente en Isaías, capítulo 66, con respecto a Israel, creo que en el versículo 20, el Señor dice que su nombre permanecerá para siempre. Ahora, supongo que su nombre en cuanto a reputación y llamado pudiera ser conocido aún en cuanto a aquellos que sean santos resucitados, judíos que se hicieron cristianos. Pero bueno, es un buen pensamiento. ¿Será que va a haber forma humana o vida humana que continuará en su forma natural como Adán fue creado sin pecado, viviendo en una vida perfecta? Aún la tierra produciendo la bondad que producirá en el futuro. Por supuesto, la luz no será el sol, sino Cristo, que será la luz. Y la edad perfecta obviamente no va a tener corrupción ni pecado, así que va a ser muy interesante ver todo eso. El concepto que Pablo nos menciona aquí en el versículo 20, que las criaturas fueron sometidas a vanidad, pero no por su propia voluntad. Bueno, creo que realmente eso me impactó un poco más el día de hoy, pensando en esto un poco más en esta discusión. Y el doctor Dupree, él lo dijo en unos programas pasados, que el pecado siempre tiene consecuencias. Sí. Entonces, bueno, aquí la creación no tiene la oportunidad de... Bueno, no fue la culpa de la creación que Adán y Eva se rebelaran contra Dios, pero el efecto de todo eso aún existe en toda la creación, y eso es algo muy interesante porque, bueno, los efectos del pecado a veces... Ahora, bueno, miren, ¿será que Dios puede intervenir y Él hubiera podido detener a la creación de haber sido afectada por esto? Lo hubiera podido hacer, pero Él permitió que todo esto sucediera, y como dijo el hermano Larson, Él ha permitido que la esperanza, la misma esperanza que tenemos en Cristo, ahora, bueno, la creación tiene la misma esperanza. Y es interesante para mí porque, bueno, por el proceso de todo esto, de esta corrupción de la creación, todo esto es por causa de los efectos del pecado. Y el pecado tiene un efecto, y a veces en nuestras vidas nosotros cometemos un pecado, nos arrepentimos, pero tenemos que ser responsables por lo que hicimos, tenemos que sufrir las consecuencias. Aunque el Señor nos ha perdonado, las consecuencias de ese pecado aún están allí, y Dios puede intervenir en esas situaciones. Yo he orado por mucha gente que ha estado involucrada en crímenes y que han tenido que ir ante el juez, y yo he orado con ellos, le han dado su corazón al Señor y me han pedido que ore con ellos para encontrar favor con el juez, y a veces el Señor les ha dado un gran favor con el juez y se les ha dado misericordia, pero a veces han tenido que servir su tiempo en la cárcel. Aunque han sido salvos y han sido perdonados por Jesús, aún han tenido que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Así que es un recordatorio muy sombrío de que aún la creación tuvo que sufrir, porque el pecado fue tan poderoso, el pecado fue tan horrible y tan terrible. La rebelión contra Dios conlleva un precio muy fuerte, pero existe esa redención, esa restauración. Así que aún si nosotros pagamos un precio alto por nuestro pecado aquí en la tierra, si hacemos algo, aún hay consecuencias.
pero también hay restauración y también, porque bueno, en última instancia, el Señor está en la restauración de las almas, está en el asunto de restaurar. Así que no importa lo que hayamos hecho, cuán terrible llegue a ser, podemos ser perdonados, podemos ser restaurados, podemos ser reconciliados con Dios y podemos ver todo esto manifestándose aún con la creación. Así que creo que finalmente vamos a ser restaurados y le doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia, que aún si nosotros tenemos que pasar por esas decisiones y consecuencias de nuestras propias decisiones, Dios aún puede restaurarnos y aún puede reconciliarnos y aún puede redimirnos, y le doy gracias a Dios que eso a pasa. través del valle de sombra de muerte. Él está David es conmigo. un buen ejemplo de eso. Sí. Él tuvo consecuencias el Sí, resto así de su es. vida. Así es, sí, correcto. Él, miren, bueno, el resultado de su pecado, él tuvo que pasar por todo eso, pero él quedó quebrantado y se humilló ante el Señor. Él fue perdonado de su pecado, pero aún tuvo que lidiar con la manifestación de lo que sucedió, y a veces el Señor intervendrá como en una situación legal, como ya dijimos, nos dará favor con el juez, nos dará favor para no enfrentar lo que hubiéramos enfrentado, pero a veces no lo hace. A veces tenemos que pasar por esas consecuencias. Entonces, durante esos tiempos no significa que Dios no nos ama. De hecho, tenemos que lidiar con todo eso porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida Todo lo eterna que- en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que el Señor requiere que nosotros hagamos se hace por nuestro Sí, amén. beneficio. Y Él nunca hace nada que sea punitivo, Amén. que simplemente castigue. Siempre es por un Sí, así propósito, es. una razón, Amén. para mostrarles lo malo que es el pecado. Cuando vemos el remedio de ello, Sí. lo Sí, que amén. es la cruz y lo horrible de ello. Realmente yo creo que nosotros nunca sabremos lo horrible que es el Sí. Calvario. Lo que Jesús tuvo que vivir tomando sobre sí el pecado de la humanidad. Realmente es la razón por la cual es tan absurdo que la Iglesia tome esa posición al poner a la psicología como la respuesta al problema del hombre o el dinero, la educación o como usted quiera pensar. Solamente hay una cosa que resuelve el pecado y eso es Cristo y este crucificado. Muchísimo dinero se invierte en este elemento de autopreservación, de automejoría, de autoayuda, sean dietas o ejercicio, y todo eso es bueno y debería practicarse donde se pueda llegar a hacer. Pero pensemos en esto, aun si usted le añadiera 1 o 2 años a su vida, por causa de todo ese bienestar, la eternidad es para siempre. Nosotros no podemos enfocarnos tantísimo en el aquí y ahora. Queremos prepararnos y preparar a otros para la eternidad. El pecado va a alcanzarnos sin importar cuánto nosotros nos cuidemos. Ahora, no me malentienda, yo era un fumador de cigarrillos y mi cuñado hace muchos años falleció porque él fumó toda su vida y terminó muriendo de enfisema. Básicamente se sofocó hasta morir. Nunca recibió la liberación de los cigarrillos. Murió salvo. Él tenía 70 años de edad, más grande que yo. Murió a los 70 años de edad, pero el hecho es que su vida terrenal fue reducida. Y la gente dice, ay, ¿cómo puede decir que él era salvo porque fumaba cigarrillos? Él era salvo. Él confió en el Señor Jesucristo por su alma, pero no pudo vencer los cigarrillos. Ahora, en aquellos días yo no entendía cómo explicar la liberación en el sentido de cómo yo lo entendí o comencé a entender por lo que Dios me dio a mí y por lo que estamos enseñando el día de hoy en el mensaje de la cruz. Pero sí hay consecuencias, como la obesidad. Mucha gente en este país sufre de diabetes y otras complicaciones cardíacas y coronarias porque no están comiendo bien, no están ejercitándose. Pero aún entonces, si ellos vivieran 1 o 2 años más, si no conocen a Jesucristo, la eternidad es un tiempo muy largo. Exactamente, así que siempre debemos pensar en lo que es prioridad, y eso es tener a un individuo salvo. Y cuando una persona muere sin Dios y va al infierno, y es muy fuerte decir eso, Sí. una realidad, cuando pensamos en el hecho de que eso no tiene Ninguna final, segunda oportunidad, así es. no hay tal cosa como purgatorio. No, Eso señor. no existe. Y es la razón por la cual cuando yo escucho que alguien muere, inicialmente pienso, Sí. fueron salvos, Sí, conocían amén, al amén. Señor, porque nada más es No. importante. Y se nos terminó el tiempo, nos dicen, así que ya tenemos que cerrar la programación.
No se pierdan la próxima programación. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.